Dentro de los oligoelementos tenemos de varias clases, como por ejemplo de primera necesidad, de segunda necesidad o incluso de tercera necesidad. Dentro de los oligoelementos de primera necesidad encontramos algunos como el sodio, el potasio o incluso también el calcio. A la vez que el calcio tenemos el magnesio, el cual es uno también de los principales oligoelementos del organismo que interviene en muchísimas funciones, tanto que también el magnesio es uno de los cationes intracelulares junto con el potasio. El magnesio es un elemento que pertenece al grupo de los oligoelementos de tipo esenciales o también electrolitos del organismo que regulan muchas funciones vitales, así como también mantienen la estructura y promueven el desarrollo y buen funcionamiento del organismo. El magnesio lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres, siendo el más conocido el de sulmetín. Perteneciente al grupo de los electrolitos y con muchísimas funciones importantes, como veremos más adelante, el magnesio está indicado en ciertas situaciones donde hay una carencia o alguna patología que está relacionada con la carencia del magnesio. En este caso lo podemos utilizar para las hipomagnesemias, es decir, la disminución o carencia de magnesio en el organismo, también para un aporte electrolítico, como por ejemplo en las nutriciones parenterales, y también a nivel cardíaco se puede utilizar el magnesio para el tratamiento de las torsades de Pointes, es decir, taquicardias ventriculares polimórficas que están relacionadas con un aumento del intervalo QT y que pueden derivar en otras arritmias más letales como la fibrilación ventricular. Y también se puede utilizar el magnesio para el control o evitar la reincidencia de las extrasístoles cardíacas, así como también en la propia eclampsia. Como oligoelemento esencial que es del cuerpo, el magnesio no debería de estar contraindicado en su administración, pero sí tenemos que tener en cuenta que el magnesio en su comercialización como sulmetín puede estar adscrito a ciertas sustancias que sí pueden desarrollar cuadros de hipersensibilidad a la administración del magnesio como tal. Tampoco deberemos utilizar el magnesio en las hipermagnesemias, es decir, si el cuerpo ya tiene de por sí niveles altos o elevados de magnesio, no le administraremos más. Y tampoco se debe de utilizar en las insuficiencias cardíacas, también de tipo congestivas, en las lesiones isquémicas cardíacas, como por ejemplo en los infartos agudos de miocardio, y tampoco se debe de utilizar en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o de hepatopatía, especialmente en aquellos pacientes donde tienen un aclaramiento de creatinina renal menor de 30 mililitros por minuto. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el magnesio. Por ejemplo, el paciente que sufre miopatías como por ejemplo la miastenia gravis, ya que como veremos más adelante, el magnesio interviene en las funciones musculoesqueléticas y neuromusculares. Puede haber una ausencia de los reflejos voluntarios. Por eso, mucho cuidado con los pacientes a los que le administramos el magnesio, siempre valorarle la presencia de reflejos voluntarios. Hay que monitorizar la función renal, especialmente en aquellos pacientes con cierto grado de
nefropatía y en caso de que ésta sea aún mayor, evitar el uso del magnesio. Como electrolito que es, deberemos de hacer controles analíticos periódicos para saber los niveles de magnesio que hay en el organismo y evitar tanto una hipermagnesemia como una hipomagnesemia. El magnesio siempre hay que evitar administrarlo a la vez con las sales de calcio, es decir, con el electrolito de el calcio. Y si el magnesio lo administramos por perfusión, siempre hay que tener en cuenta que podemos administrar un máximo de ritmo de perfusión de 150 miligramos por minuto, siempre atendiendo a las necesidades electrolíticas del paciente con el magnesio. Y por supuesto, mucho cuidado en algunos pacientes que puedan presentar cierto tipo de cardiopatías, aunque en este caso el magnesio está indicado en el tratamiento de las torsades de Pointes, en los intervalos QT largos que pueden derivar en las torsades y también en el control de las extrasístoles cardíacas. El mecanismo de acción del magnesio es tan simple como recordar las funciones más importantes del mismo, así como también recordar que el magnesio es un catión intracelular en unión al catión intracelular más importante, el potasio. Algunas de las funciones del magnesio son la participación en los procesos anabólicos, como por ejemplo en la fotosíntesis, ya que forma parte de la clorofila. Participa también en multitud de reacciones enzimáticas orgánicas, más especialmente en un número aproximado de 300 reacciones enzimáticas. También forma parte del sistema musculoesquelético, así como también en la transmisión neuromuscular, de ahí que el magnesio se utiliza para el control de ciertas afecciones que tienen que ver con el automatismo cardíaco y también forma parte del metabolismo energético, especialmente formando parte de la molécula conocida como adenosin trifosfato, la moneda energética que utiliza la célula y que resulta de la respiración celular, lo que se conoce como el ATP. La vía de administración más usual del magnesio es la vía parenteral, especialmente de tipo intravenosa periférica como central, ya que se presenta el magnesio en viales para su disolución de una concentración aproximada de 150 miligramos por mililitro en el vial y también para su instauración en perfusiones. La posología más habitual del magnesio está condicionada a los niveles de magnesio que presenta el paciente, especialmente a los niveles bajos, es decir, a las hipomagnesemias. Si utilizamos el magnesio para el control y evitar la reincidencia de la aparición de las torsades de Pointes, utilizaremos un bolo intravenoso inicial de 8 minimoles de magnesio y de ahí instaurar una perfusión de 0,01 a 0,08 minimoles por minuto hasta que desaparezca la torsade de Pointes o se controle la misma. Si utilizamos el magnesio para las hipomagnesemias, así como también en un aporte electrolítico, como por ejemplo en las nutriciones parenterales, utilizaríamos una posología aproximada de 6 a 8 minimoles diarios, siempre viendo el estado nutricional y electrolítico del paciente. Y si el mismo tuviera una insuficiencia renal, es decir, una nefropatía bastante grave, con un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto,
se recomienda evitar el magnesio o administrarlo con mucha precaución, siempre monitorizando la función renal. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del magnesio con el resto de la farmacología existente, deberemos de revisar una bibliografía muy exhaustiva de qué fármacos se pueden administrar a la vez en terapia INI o no con el magnesio, especialmente evitando la administración concomitante del magnesio con las sales de calcio, es decir, con otros electrolitos y cationes. Y también hay que ver las interacciones del magnesio con otras sustancias, donde puede haber una sinergia, aumento terapéutico del magnesio y mayor probabilidad de riesgo de adversidad si se administra a la vez con bloqueadores neuromusculares que pueden llevar a parálisis muscular, con digitálicos como por ejemplo la digoxina, con opioides, barbitúricos e hipnóticos, donde puede haber un mayor riesgo de depresión respiratoria. Sería raro decir que el magnesio, como oligoelemento esencial que es del organismo, pudiera provocar efectos adversos. Y sí, puede provocarlos, por lo cual tenemos que tener en cuenta que ante un paciente que le estamos administrando magnesio pueden aparecer ciertos efectos secundarios, como por ejemplo la ausencia de reflejos, ya que el magnesio en altas concentraciones puede disminuir la actividad muscular y el tono muscular. Puede provocar hipotensión arterial, así como hipotermias, lo cual se puede manifestar en el paciente como rubor y una sensación subjetiva de calor, cuando en verdad el paciente no tiene calor, ya que al haber menor actividad muscular se disminuye la temperatura corporal. Puede provocar depresión respiratoria, especialmente si se combina con otras sustancias que puedan disminuir la actividad musculatoria torácica. También puede provocar hipermagnesemias, que este es el efecto adverso más común, un aumento crítico de los niveles de magnesio normales. Y también puede provocar flebitis, es decir, inflamación en la zona de administración parenteral. Y por supuesto puede haber una sobredosis de magnesio accidental. Y en el embarazo y la lactancia el magnesio tiene categoría D, es decir, no se debe administrar tanto en la gestante como en el lactante, ya que se ha demostrado que puede haber daño fetal y malformaciones, así como el riesgo de ciertos efectos adversos de aparición en el lactante, por lo cual es un fármaco de tipo teratógeno. Finalmente nos queda decir que el magnesio dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal se ha demostrado que no hay mucha información sobre si se puede dializar o no, por lo cual su uso en diálisis será muy cauto, especialmente a evitar si es posible. Y no se requiere un ajuste de dosis, pero sí hay que monitorizar la función renal para ver si la administración de magnesio está dañando a los propios riñones. También tenemos que tener en cuenta las perfusiones y la posología en perfusión del magnesio, siempre valorando los niveles del magnesio en el organismo y su necesidad biológica. Y en el caso de que haya una sobredosis de magnesio que puede ocurrir, el antídoto sería administrar gluconato cálcico en una dosis de 1 gramo intravenoso, sea de tipo periférico o de tipo central, pero siempre recordar que el némesis, el antídoto del magnesio, es el calcio.